Hola mente constructora, bienvenida a esta tercera sesión instruccional de este nuevo ciclo 2025-2032 impartido aquí en Sangre Masónica. Soy Oteb Said y vamos a darle continuidad en esta tercera sesión instruccional al respecto de nuestro temario que se está impartiendo los martes y los viernes en la instrucción que damos por medio de nuestro espacio en Telegram, Masonería Operativa. Por si no conoces el proyecto y te quieres sumar, esta es, ya que hemos compartido el temario, lo tienes abierto en nuestras redes sociales de diversa índole, pídelo o búscalo. Desarrolla más ese hambre por saber y obtención de lo que requieras para tu desarrollo. Entonces búscalo y bájalo, este temario que tienes acceso. En esta tercera sesión vamos a responder al tercer punto de nuestro bloque 1, la división histórica de la masonería. Previo a esto, a iniciar, se surgió una serie de preguntas en el grupo de Telegram, ya se dio unas respuestas previas al respecto de lo que vamos a realizar en una reunión para todos los interesados que estén en Telegram. Y después del análisis de esta tercera pregunta, antes de pasar a la cuarta, vamos a tener una reunión, un en vivo, donde vamos a puntualizar, a concretizar y a concluir estos tres primeros apartados del bloque 1, que es la masonería, quién la fundó y la división histórica de la misma, para que vayamos avanzando en orden y completamente estructurada toda esta serie de instrucciones. Como es habitual, vamos a arrancar en esta nueva faceta instruccional preguntándole a ChatGPT. Recordemos que la finalidad de esto es dejar de escandalizarse respecto a que la masonería es secreta. Realmente puede ser esto incluso hasta triste si tú te llegas a iniciar en masonería y verás que las instrucciones en ocasiones, en algunas logias que se imparten dentro de logia, pues te da más, te aporta más ChatGPT. Y cuando lo que se debería transmitir dentro de logia es todo lo que no se encuentra en internet, el expertise, la filosofía que el dirigente deba gestar dentro de su propia doctrina y con base a eso instruirte. Pero bueno, hay oportunidades que operar. Entonces, veamos. El prompt dice así: hola, quiero me indiques una división histórica respecto a la masonería. ¿Cómo se divide o puede dividir esta? Tú pon el prompt que tú quieras para que te puedan sacar resultados distintos, o a partir de lo que abordemos en estos momentos mejores este prompt y hágaslo conducente en tus propias investigaciones para la debida contraargumentación, debate, señalamientos de inexactitudes o mentiras que esté diciendo en el chat correspondiente en Telegram. Dice y responde ChatGPT: perfecto, Humberto. En el estudio de la historia de la masonería, esta puede dividirse en varias etapas o periodos históricos claramente diferenciados, dependiendo del enfoque doctrinal, social, estructural o geopolítico. Una división clásica, aceptada y muy útil para fines académicos y filosóficos, será la siguiente. Y efectivamente, esto es algo que te puedes encontrar en prácticamente todos los libros. División histórica de la masonería. Lo clásico, la masonería operativa. Fíjate cómo ChatGPT nos indica que es hasta finales del siglo XVI, siglo XVII, pero nunca te indica cuándo empezó. Esto es interesantísimo. La masonería primitiva y medieval, constituida por gremios, constructores de catedrales, castillos y obras civiles. Aquí le agregaría también situaciones tecnológicas. Y de igual manera, en diferentes apartados, muchos masones implementaron cuestiones, obras civiles, no nada más en cuanto al arquitectónico. Te he dicho muchísimo que repases la vida de Sir Christopher Wren, un hombre que legó ejemplo político, ejemplo teológico, ejemplo científico, filosófico y demás. De tal manera que debes comprender, el masón no se limitaba únicamente a la construcción de catedrales, sino a diversas ramas del saber
de las cuales la tecnología contemporánea no hubiera sido capaz de desarrollarse o nosotros de conocerla así, si no hubiera sido por los masones que, antes de ser ciencia la ciencia, realizaban ya sus investigaciones, sus inventos, eh, incluso basados de siglos antes del siglo X, que ya se estaban gestando dentro de las cofradías masónicas. Por otro lado, también debes saber que la masonería no se limita a los gremios de constructores, como ChatGPT nos los marca. Había diferentes gremios de pintores, de alfareros, de herreros. Entonces la masonería no es nada más la construcción de catedrales desde el punto de vista de la piedra. Organización de tipo laboral, secreta, solo en sus técnicas de construcción. Fíjate, el esoterismo debemos comprenderlo. Es más, vamos a hacer el ejemplo. Vamos en internet, recordemos que estamos en la época digital y para ser más claro, vamos a ver aquí, ¿qué es el esoterismo? Preguntamos, ¿no? Es el conjunto de enseñanzas, prácticas o creencias que implica un conocimiento oculto reservado. Se asocia al misticismo y lo oculto. Ojo, se asocia. Eso, la definición de esoterismo es algo que muchos estudiantes de lo iniciático mistérico no comprenden y confunden que el esoterismo es igual a movilización de magia, de energías, el misticismo, lo oculto, cuando el esoterismo es un conjunto de enseñanzas, prácticas y creencias que implica un conocimiento oculto reservado, de tal manera que hay esoterismo en dos especialistas de la rama médica. Cuando un especialista de la columna se reúne con otro especialista de la columna, van a utilizar un lenguaje esotérico, acorde a su profesión. Cuando yo voy a consultarles porque tenga algún problema, no me van a hablar con ese tecnicismo o con ese esoterismo médico. Me van a hablar con un lenguaje exotérico o superficial para que yo lo entienda. Entonces, dejen de pensar que el esoterismo es exclusivamente esa parte de la magia, la movilización de energías y demás, porque lo más seguro es que caigas o con embaucadores o te vuelvas uno. Entonces, la práctica masónica esotérica refiere a las técnicas secretas de la construcción, por un lado. Por otro, también a la gestación de cualquier técnica propia de los gremios que conformaban la masonería. Para que quede de forma un poco más clara, el gremio es la rama, la masonería es el tronco, ¿no? Entonces, hay técnicas secretas de pintura, de escultura. A mí me encanta la ninfa griega, donde cómo hacen que el agua se vuelva mármol. Lo vamos a trabajar cuando avancemos en nuestra instrucción del tercer grado en sangre masónica, en el temario segundo, donde abordemos la relación entre arte, técnica, filosofía y construcción. Una chulada de temario que nos quedó. Pero bueno, entonces es una organización de tipo laboral. La masonería es para trabajar, no es para echar grilla, es para hacer transformaciones sociales, construir en diversos tipos y de diversas formas una sociedad productiva. Por eso me da risa lo que llega a suceder con estos chismes que Valle de México llega a fomentar, o cualquier otra organización masónica. Digo Valle porque ahorita están los que se han descarrilado uno poquito. Y hasta eso sus dirigentes. Sí, son muchos. Uso de simbolismos, herramientas y grados para clasificar el aprendizaje técnico. La masonería erróneamente llamada operativa, y vamos a ver más adelante por qué es erróneo llamar masonería operativa a, a una expresión de la masonería en determinados siglos. ¿Sí? Es más adecuado llamar masonería del siglo IV, del siglo V, del siglo XXI. Y es que la masonería siempre ha sido operativa, siempre ha sido especulativa. Antes de planear antes de ejecutar cualquier tipo de obra, se planea, se especula al respecto. La masonería contemporánea de hoy, 2025 en abril, lleva a ser planeación respecto a la dirigencia
de un grupo masónico. Pero bueno, existencia documentada en Inglaterra, Escocia y Europa Central. Sumamente importante esto. La masonería tal cual lo conocemos hoy día en la expresión de ese tecnicismo masonería surge aquí. En algunos años te hablaré sobre los constructores místicos, iniciáticos de Asia, de Mesoamérica. En algunos años. Pero vamos a centrarnos entonces, vamos a delimitar nuestro estudio en que la masonería, con esa expresión técnica, con esa expresión conceptual, es la que se practicaba, se operaba, se transmitía, se instruía en Europa. Mucha gente le croma el rifle a Inglaterra, pero la Gran Logia de Escocia, la Gran Logia de Irlanda, tuvieron enormes influencias en la masonería del siglo XVIII y hoy día a la fecha, muchos masones contemporáneos desconocen todo lo que acontece en la actualidad y en lo histórico dentro de la Gran Logia de Escocia, dentro de la Gran Logia irlandesa. Generalmente solo se centran en estudios o en viajes o en buscar un reconocimiento de Inglaterra, de Francia, de tal forma que considero está muy sesgado el estudio de muchos de mis hermanos, pero bueno, para eso estamos, para contribuir. Las características, nos dice ChatGPT, de esta erróneamente llamada masonería operativa son grados, aprendiz, compañero, maestro, todos laborales. Es erróneo. Hay un famoso landmark que dice que los 3 grados, no tengo aquí el libro, de que la francmasonería o la masonería, dependiendo de la traducción, ha empleado son estos 3. Bueno, eso es mentira. El grado de maestro es un grado realmente reciente. Anteriormente solo había 2 grados, aprendiz, compañero, y los dirigentes de las logias masónicas eran realmente compañeros. El grado de maestro no existía. Y esto tiene un porqué muy bello que podemos buscar en los antiguos documentos masónicos, por un lado. Por otro, el compañerazgo, algo que sucedió en Francia, también tenía muy en claro que solo existían 2 grados, aprendiz y compañero. El grado de maestro vino después y algo sucedió muy interesante en cómo reaccionó la Gran Logia de Escocia cuando se inventó e implementó el mito iramita. Los primeros que pusieron el grito en el cielo de que eran irregulares los ingleses eran precisamente la Gran Logia de Escocia. Esa parte de la historia también es muy desconocida y ChatGPT no nos las nombró. Transmisión oral dentro del conocimiento. Juramentos de secretos sobre técnicas. Ojo, no todos los rituales masónicos hacen juramentos. Hay rituales masónicos que hacen ejecutar obligaciones. Son cosas muy distintas. Los rituales de sangre masónica se implementaron decretos. Entonces, no todos juran, no todos los masones juran, ni en el pasado del siglo XIII, digamos, ni en la contemporaneidad. Hay muchas variantes en cuanto a las ritualísticas masónicas, así que por favor, masones latinoamericanos y mexicanos, bueno, somos latinos, dejen de pensar que todos han jurado lo mismo que tú has jurado. No todos estamos tan limitados por cuestiones de influencia de nuestros rituales. Y también indica que una de las características son reuniones en logias físicas de obras. Se construía cualquier tipo de obra y a un lado de esa magna obra estaba la llamada logia, que era donde se reunían no los masones, sino exclusivamente los hoy conocidos maestros podían únicamente estar dentro de logia. Esto es algo que el ritual de emulación y muchos otros sistemas masónicos siguen respetando. Aprendiz y compañeros no ingresan al templo más que cuando se inician, se aumentan de salario. Ya cuando eres maestro masón tienes
completo reconocimiento, ya para muchos eres masón y ya tienes pleno derecho de pisar logia. En México no tenemos ese sistema, que de hecho sería interesante practicarlo, porque te cambia muchísimo el, el chip, digamos, los constructos respecto al respeto y a lo importante, a lo sagrado, al trabajo, al esfuerzo que te implica ya ser merecedor de entrar en una logia, para que después no andes gritando, nos tienen miedo, artículo 17. Entonces, las logias masónicas tal cual era un espacio físico consagrado con ciertos simbolismos muy distintos a los actuales, que se colocaban a un lado de la obra. Oh, estás revelando secretos. No, está en libros. Otro te va a compartir uno que se vende ya públicamente desde hace años. ChatGPT nos da una segunda división, la llamada masonería especulativa. Y estas son las dos grandes divisiones que históricamente o taxonómicamente ha quedado como que mejor transmitir: la masonería operativa y la masonería especulativa. Y esta aquí nos indica que es entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Es la transición del operativo a lo filosófico. Esto es erróneo. ¿Ves cómo te digo que ChatGPT nunca va a sustituir a un maestro? ¿Sale? Podrá sustituir a maestros masones, pero no a un maestro. Y es que lo filosófico siempre estuvo al momento de construir cualquier cosa. En verdad, pónganse a estudiar la relación entre entre filosofía, arte y construcción. Y dentro de lo filosófico, lo teológico, para que comprendan por qué es erróneo dividir en especulativo y en operativo. Para una instrucción exotérica, pues valdría, pero ya dentro de logia enseñar eso, no es adecuado. Los constructores de piedra, masones operativos, dice, comienzan a admitir personas no constructores, conocidos como masones aceptados. Esto en realidad ya estaba desde siglos antes en la Gran Logia de Escocia, no me acuerdo si del siglo XV o XVI, pero en esta época fue cuando se hizo como que más masivo y con intenciones ya más políticas que realmente constructivas, ¿sale? En cuanto al constructivo, en cuanto al fin de la masonería misma. Incorporación de nobles, pensadores, científicos y clérigos. Hubo un momento en que la masonería como institución, ya no como fraternidad, sino como institución, era básicamente de puros miembros de la nobleza, de puros altos políticos. Y esos momentos de la historia masónica también son importantísimos conocer, porque es parte de la identidad que a la masonería en lo general y a la masonería de cada nación le ha dado la forma en la cual se desarrolle en el país. Las herramientas dejan de ser solo de trabajo físico para ser símbolos de trabajo interior o moral. Es que la verdad, esto nunca dejó de ser así. Desde antes era así. Analicemos el Salmo 127, a la cual la Gran Logia de Escocia está muy o tiene en alta estima, y comprendamos que el trabajo interior y moral es tanto de hoy, 2025, como desde hace 1000 años. ¿Sale? Características. Se desarrolla el simbolismo moral y filosófico. Ya estaba desarrollado, digamos que se siguió desarrollando, se perfeccionó lo que ya estaba, pero esto siempre estuvo. Aumenta el hermetismo y el lenguaje alegórico, un hermetismo que a la fecha como es de mucha influencia en New Age, hay que aclararlo. La masonería, llamada erróneamente especulativa, tuvo una influencia sobre la confusión que te mencionaba hace un momento, ocultismo, esotérico, las magia, etcétera. Bueno, gracias a que los masones empezaron a desconocer su propia historia y a desenfocarse de lo que es el arte de la construcción para empezar a meter cábala, gracias Pike, para empezar a meter exclusividad, misterios orientales, gracias tía Sofía,
se ha perdido demasiado la identidad masónica. Y es un tema que abordamos en esta semana en el grupo de Primera Cámara en Sangre Masónica. ¿Qué es la identidad y qué es la identidad masónica? ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué los masones piensan que hacer alusiones a Quetzalcóatl, a Samael, a Maestro Moria o a cualquier otro que se lleguen a inventar que haya existido, sea un símbolo, sea o tenga relación con la masonería? Porque se desconoce, uno, los antiguos documentos masónicos, dos, los monitores o manuales que te hablan respecto a lo que es y lo que no es masonería, y tres, se ha perdido la alta filosofía. Cuando me llegan a recibir algunos mensajes sobre algo que no están de acuerdo, eh, les contesto cada una de las preguntas, pero cuando se les replica con alguna pregunta, ya no contestan. Y esto se debe a que falta alta filosofía para poder debatir y defender la postura que se opere masónicamente hablando. Y entonces, por estos tres elementos, el desconocimiento de los antiguos documentos masónicos, el desconocimiento de los objetivos de la masonería que están establecidos en los manuales o el desconocimiento de los manuales contemporáneos. Y tercero, la pérdida de la alta filosofía, es que todo mundo piensa que la masonería debe adaptarse a tu ideología, a tu sentir. Sí, apenas recibí un mensaje que decía un hermano, es que realizamos esto que criticas en redes sociales sobre una práctica de unos masones que estaban haciendo alusión al venerable Quetzalcóatl. No es masonería y es fácilmente demostrable. Y decían, es que así lo sentimos. Bueno, pues es que también actualmente en esta época de la postverdad, un hombre se puede sentir mujer y no por eso lo hace ser mujer. Entonces estamos cayendo en muchas incongruencias como se supone estudiantes de alta filosofía y debemos evitarlo. Entonces, aumenta el hermetismo y el lenguaje alegórico y hay que diferenciar en esta etapa de la masonería si ese aumento realmente suma, ¿sale? Comer más no significa que te nutras. Hablar rimbombantemente no significa que sepas. Conocer o implementar prácticas ritualísticas de magia no significa que muevas ni madres. Se escriben las primeras constituciones masónicas, Anderson 1723, y a partir de esta muchas otras como el a Human Reason, y nuevamente son documentos que llegan a desconocerse aquí en esta parte del charco del mundo, en Latinoamérica. Lean más respecto a las constituciones masónicas, respecto a todos los manuales que se empezaron a escribir, respecto a toda la reingeniería que los ingleses hicieron, con alta filosofía, y dejen de pensar que cualquier cosa que sientas es masonería o está permitido porque eres libre y de buenas costumbres. Masonería moderna, como una tercera faceta que nos propone ChatGPT, que es del siglo XVIII al siglo XIX. ¿Ves cómo acá sí lo tiene delimitado de siglo a siglo? ¿Por qué no lo tiene en la primera parte, en lo que ChatGPT nos indica como masonería operativa? Porque solo nos habla hasta el final. Y es interesante descubrir la razón. Ya lo veremos. En esta parte de la masonería se consolidaron las grandes logias o grandes orientes. Son dos cosas distintas con dos formas administrativas de trabajar distintas. Fundación de la Gran Logia de Londres, 1717, inicio oficial de la masonería especulativa organizada. ¿Sí? Hay que taxonomizar de esta manera. El 24 de junio, propiamente hablando. Expansión mundial de la masonería, se diversifican los ritos y sistemas, participación de masones en procesos políticos, revolucionarios e independentistas. ¡Oh, no! Políticos. No que la masonería no era política. Bueno, eso a lo mejor te enseñan porque hay muchas carencias instruccionales. Pero sí, la masonería, dentro de su sistema, abarca instrucción filosófica. Y la filosofía
es la madre de todas las ciencias, la política es una ciencia, y las construcciones revolucionarias independentistas fue otra forma en la cual se expresó el masón dentro de lo que le enseñaban en su instrucción masónica. Así que si tú eres masón, te interesa la política, debes saber filosofía, alta filosofía para no volverte un politiquillo. ¿Sale? A este respecto, hace 3 años en Sangre Masónica impartimos un temario grande sobre temas geopolíticos, precisamente para preparar a la gente al respecto de comprender estas cuestiones. Las características de esta parte de la división que nos propone ChatGPT es una masonería ilustrada, influencia de la Revolución Francesa y las independencias americanas, expansión a América, África y Asia, la masonería, mayor mayor sistematización de rituales. Ojo, uno, la masonería siempre fue ilustrada, ¿eh? Está hablando que se gestó todo esto con alta filosofía, o no me vayas a decir que los rituales que noaquitas no eran de alta filosofía. No me digas que cuando se analizaba, y que lo vamos a hacer en Sangre Masónica en el tercer grado, los 13 libros de Vitruvio, de Euricles, o los 10 libros de Vitruvio, no era masonería ilustrada ello, ¿sí? Solo que abarcó cada vez más y se nutrió de diversos los pensadores de la época, pero masonería ilustrada siempre ha habido, ¿sí? En esta expansión yo la catalogaría en esta división que ChatGPT nos propone del siglo XVIII al siglo XIX como una expansión político-militar, ¿sí? La masonería, militarmente hablando, por Estados Unidos, llevó a otras regiones del mundo esta organización iniciática, como a Japón, por ejemplo. Entonces, eh, la característica de esta masonería moderna son los movimientos político-militares. Aquí se empezó a implementar los primeros rituales ateos, donde la masonería siempre para ser masón necesitabas creer en un dios y específicamente en el católico. Hay por ahí alguien que te pueda enseñar que no, los masones son liberales, el libre pensamiento. A ver, no, 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 mi rey. Eso es una influencia a partir del siglo XVIII. ¿Sí? La masonería atea fue un producto francés. Antes de ello no. De hecho, a mí me ocasiona luego como que un tic cuando hay masones que buscan afiliarse a la gran logia de Inglaterra, la UGLE, de Londres la UGLE, pero son ateos. Cuando se supone que tú buscas el reconocimiento de alguien, es porque te alineas y respetas los lineamientos de la influencia, la carga educativa y cultural de esas personas a las que buscas el reconocimiento. Y la UGLE tiene una influencia protestante, ¿sale? No sé si sabías, pero muchos de los catecismos masónicos en sus diferentes grados son protestantes. Pero bueno, eh, una cuarta, fíjate, ChatGPT nos propone la masonería contemporánea, siglo XX a nuestros días. Fragmentación, sí, 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 diversidad y adaptación. La adaptabilidad es importante para que la masonería tenga continuidad a través de la historia. Aparecen las divisiones filosóficas y doctrinales, como que más marcadas: masonería regular, reconocida, masonería liberal o adogmática. Y aquí vamos a hablar al respecto más adelante, porque así como que lo liberal no significa ser adogmático. ¿Sale? Hay un error ahí que si analizamos la etimología comprenderemos la razón. Y la masonería regular, reconocida, recordemos que esto fue una implementación inglesa, así que en su momento los mismos ingleses en otra fracción le hicieron su, su confrontación a lo que sucedía en Westminster. ¿Sí? Ya te hablé en otro contenido en nuestro espacio en YouTube sobre dos organizaciones que trataron de frenar las arbitrariedades que la Gran Logia de Inglaterra y Westminster estaban haciendo en aquel momento con sus ideas andersonianas. Pero bueno, esto ya hemos hablado sobre eso y hay un contenido que tenemos al respecto y es fundamental que comprendas
por qué sucedió esta parte de la historia, ¿no? Que fueron plenamente asuntos políticos y económicos. No hubo aquí ningún interés iniciático, ¿sale? O espiritual per se. Apertura a temas sociales, filosóficos, humanistas, esotéricos y de desarrollo personal. Hay muchos coach. Yo tengo un pleito jurado con los coach, ¿no? Con el coaching. Estuve en diversos coaching, 3, los cuales concluí 2, y al tercero dije, ya es una puta burla, y me retiré. Porque antes de criticar algo necesitaba conocerlo. Y yo sé bien que 3 coaching, 3 coach no son la totalidad, ¿sale? Pero a partir de ahí sí vi que había mucho de los coachings, de las personas iniciadas dentro de masonería, llevaron a sus prácticas lo que aprendieron en la masonería. Y lo aprendieron mal. Hubo una persona que buscó iniciarse en sangre masónica hace como 8 años, a los inicios de sangre masónica. Y lo descarté, porque él se dedicaba a hacer coaching. Y me decía que le interesaba la masonería para perfeccionar sus servicios dentro del coaching. La verdad, agradezco tu sinceridad si ves este video, porque él me decía que se sentía muy vacío, que era una persona que no se sentía congruente con lo que enseñaba en el coaching y lo que vivía, donde hablas de abundancia y pues estás bien jodido. Ese hermano hoy está iniciado y afiliado en una organización aquí en Puebla, grande y reconocida por la UGLE, lo cual pues sí termina de corroborar lo que en su momento me di cuenta, ¿no? Donde la influencia masónica, la instrucción masónica llevada fuera del sistema iniciático, como el coaching, es realmente una imprudencia. Más si eres aprendiz, cabrón. O sea, sí agradezco la apertura que tuviste conmigo, pero tantita madre, cabrón. Bueno, entonces hoy la masonería es visto como un desarrollo, como un centro de desarrollo personal. Cuando no es así, ya lo abordaremos en su momento. Admisión progresiva de mujeres en varias obediencias. Y bueno, para esto sí hay una cuestión clara. Dicho ya hoy día ya sería tonto seguir peleando si la mujer era o no, o puedes o no ser masón. Puede, debe si quiere, si le nace, y aparte siempre lo ha sido. Ya hemos abordado dónde y quién dio a conocer en el 2015, tan sencillo que era ir a los libros de actas de las catedrales construidas en diversas partes del mundo para saber y darnos cuenta que había mujeres iniciadas, juramentadas en rituales masónicos. Y los antiguos documentos de la masonería nos habla de que hubo hermanos, hermanas, masones y masonas, ¿sabe? Entonces, creo que ese tema ya hay que brincarlo. Pero bueno, es inexacto que como tal la mujer fuera iniciada a partir del siglo XX. Digamos que volvió a cobrar, eso sí, con mayor vigor, su importancia que dentro de la orden desde hace siglos ya de por sí tenía. Inclusión de nuevas corrientes de pensamiento, correcto, aunque hay que aclarar que propio de la era de la postmodernidad, estas nuevas corrientes de pensamiento ya no son con alta filosofía, ya son New Age, son ideologías y nada más. Y esto ha hecho mella por las 3 causas que te decía hace un momento: la pérdida o el desconocimiento de los antiguos documentos, de los monitores y de la alta filosofía. Las características de esta masonería contemporánea, nos dice ChatGPT, son diversidad de ritos y obediencias, enfrentamientos entre logias regulares y liberales. Esto me da risa porque ¿cómo chingados te vas a pelear con una logia? O sea, ¿cómo madres puede existir pleitos personales entre un maestro de una logia o gran maestro y otra? ¿Qué no saben para qué chingados es la masonería? ¿No se supone que son grandes maestros? Está cabrón. Revalorización del simbolismo antiguo, enfoque espiritual, ético, humanista, más allá del dogma. Esto es erróneo.
Ya, revisa la etimología de dogma y verás que dogma la masonería siempre ha tenido. Sin dogma el ser humano no tiene dirección, no tiene cimientos. ¿Sí? Analiza la palabra a nivel etimológico y filosófico con esa línea respecto a lo que es el dogma. Uso de la masonería como camino interior de autoconocimiento. También, o sea, ¿por qué te digo que es erróneo el desarrollo, pero ver a la masonería como una organización de desarrollo personal o de camino interior plenamente, de tu conocimiento? Bueno, porque la masonería es un sistema de trabajo colectivo, ¿sí? Es un proceso, el aprendizaje es un proceso individual, pero la organización iniciática se hace en colectivo, su más entero vivencia. No es para que te desarrolles personalmente, es para servir, ¿sí? Ver a la masonería como un desarrollo, un lugar o un centro de desarrollo personal es renegar o por lo menos no tener el interés por conocer lo que es la fraternidad. Por ello, muchos de los conflictos entre organizaciones, potencias, grandes, chicas y demás, porque ven a la masonería como algo tuyo, como algo y un beneficio propio, donde si me insultan, ¿sí? O si insultan a mi institución, me insultan a mí. No, güey, tú no eres tu institución, ¿sale? Pero bueno, ChatGPT nos propone un esquema. Época, ya vieron, operativa, la transición, moderna, contemporánea, analicen esto. Y aquí coloca unas notas finales. Además de esta división cronológica, existen diversas temáticas dentro de la masonería. Por rito, este es otro tipo de división. La pregunta indica división histórica de la masonería. ChatGPT nos propuso algo, pero hay otras formas de dividir a la masonería. Por sus objetivos, por sus por su instrucción, por su influencia cultural, por su influencia filosófica. Son otros tipos de taxonomías que poco se conocen, pero que son necesarios que lo sepas en esta instrucción. Por visiones filosóficas, mira, ahí está, regular, liberal, por grados, por operatividades, ¿no? Logias militares, logias políticas, logias partidistas, no son lo mismo que políticas, logias por obediencias, grandes, supremos, consejos, logias independientes, etc. Y aquí ChatGPT me propuso un cuadro, que pues no me lo ha hecho, pero ojalá tú tengas más suerte que yo a este respecto. Queridamente constructora, déjame tus dudas. Vamos a trabajar esta semana, el día de hoy, martes 8 de abril al viernes 8, 9, 10, 11, ¿no? De abril, este tema respecto a la división. ¿Qué piensas de lo que te indico? ¿Estás de acuerdo en esta división? ¿Propones alguna otra? Y hablando de ello mismo, voy a darte esta obra de Christian Jack, Masonería, Historia e Iniciación. Acá vas a comprender mucho de las características muy generales, pero algunas muy específicas de ciertas regiones, como Francia, Inglaterra, ciertas cuestiones de movimientos políticos, de cómo la masonería francesa se bajó los pantalones y se inclinó para que se hiciera lo que quisiera por los santos mandatarios. Así que cuál liberal, cuál dogmática. Christian Jack es un autor contemporáneo y esta obra a mí me marcó, me hizo entender que la masonería es más allá de lo que sucede en México. Me hizo entender que hay muchos rituales que desconocemos aquí y por lo mismo perdemos el gran sentido de lo que es la masonería al considerar que solo lo que se me instruye en mi nación o en mi logia en particular es masonería y se acabó. Nos hace ver también Christian Jack cómo se ha tergiversado el conocimiento masónico y cómo la implementación de diversas corrientes ideológicas tienen fuerza cuando se desconoce nuestra historia. Al final de esta obra, Christian Jack te propone una división diferente respecto a lo que es masonería y bueno, te va a ser de entera utilidad. Empieza a leerla desde hoy.
Voy a pasarte el documento en nuestro Telegram Masonería Operativa. Si te interesa, ingresa y descárgalo. Pongámonos a estudiar. Hasta luego, mente constructora.